Bueno, hoy vamos a dar comienzo a la materia formalmente, aplicando ya lo que es el programa. Vamos a hacer un breve recorrido por los temas y los ejes que van a trabajar. Primero en los prácticos, ¿no? Quiero como adelantar un poco el paquete conceptual, como para que se entienda, porque la idea es que todos los distintos temas que van a ir viendo están todos muy interrelacionados. Entonces, no es que se ve un tema, se cierra y se pasa al siguiente, sino que más vale es como una sumatoria. Y después vamos a desarrollar algunas cuestiones que me interesan particularmente a mí y que voy a desarrollar en la línea de teóricos que van a tener conmigo. Antes que nada, para no olvidarme, pasen una hojita con las firmas, como la vez pasada. Yo igual lo estoy grabando por nada, si alguien no puede venir, para que quede un registro. Bueno, psicología y comunicación son dos conceptos que, en principio, lo que tienen en común es el protagonista. Cuando hablamos de psicología, hablamos de una psicología humana, y cuando hablamos de comunicación, si bien la palabra comunicación se podría delimitar en diferentes marcos, nosotros en la Facultad de Ciencias Sociales estamos hablando, obviamente, de la comunicación humana. Así que esa coincidencia nos trae como el primer elemento que va a ser central en el desarrollo de este recorrido, que es de qué hablamos cuando hablamos de lo humano. A veces yo digo las preguntas que son más aparentemente obvias, esas que uno está dispuesto a responder desde el sentido común, son las más complicadas. El primer autor que ustedes van a ver, que es René Descartes, él, la que quizás sea su obra más famosa, El discurso del método, lo inicia con una reflexión acerca del sentido común, justamente. Él dice que el sentido común es el sentido más común de todos y mejor repartido, porque no hay una sola persona que en principio esté dispuesta a aceptar que no tiene suficiente. Cuando nosotros vemos algo y nos parece tan evidente que decimos, bueno, pero es de sentido común, muy difícilmente estemos dispuestos a ponerlo en duda. Y sin embargo, dice Descartes, resulta que cuando confrontamos a distintas personas en el análisis de una misma situación, cada una de ellas aplicando un sentido que supuestamente es común, resulta que no se ponen de acuerdo. Entonces, ¿por qué sucede esto? Bueno, ahí es donde viene el método cartesiano, el método científico propiamente dicho, ¿no? La epistemología que se basa en el análisis de todas las variables, la consideración de todas las variables que están involucradas en un problema. Entonces, ¿qué es lo humano? Esa es una de las primeras cuestiones que tendremos que resolver. ¿Qué es la persona humana? ¿Qué es el coso humano, el bicho humano, como lo quieran llamar? Y en realidad hay muchas respuestas. Algunas de estas respuestas son como muy clásicas, ¿no? Precisamente, hablando de Descartes, Descartes es el que propone esa definición básica de el hombre es un animal racional o un ser racional, ¿no? El hombre como genérico, el ser humano es un animal racional. Y por eso el desarrollo del cartesianismo se basa en la racionalidad del sujeto. Esto es lo primero que van a ver ustedes. Y desde esta materia vamos a poner un poco en tela de juicio ese centramiento en la racionalidad, porque Descartes
en algún pasaje de la obra que ustedes van a ver, que no es el discurso del método, sino las meditaciones metafísicas, dice, bueno, ¿qué soy? Soy una cosa que piensa. Ahí está la racionalidad como piedra basal. Y después dice, ¿qué es ser algo que piensa? Bueno, algo que piensa es algo que razona, que duda. La duda cartesiana es uno de los elementos fundamentales para comprender el planteo de esta línea de pensamiento. Algo que quiere, que detesta, que desea. Es decir, en el concepto de pensar de Descartes van a entrar variables muy diversas, algunas que sí uno puede reconocer como claramente propias del racionalismo, pero otras que meten un poco de ruido. Desear, querer, detestar, sentir, eso no lo habíamos tenido en cuenta. Y ahí es donde precisamente va a estar puesto el foco de nuestro recorrido. La naturaleza humana pensada en sus dimensiones menos analizadas, ¿no? en la academia. Porque bueno, finalmente la academia, la universidad, se basa en recorridos metodológicos que tienen el modelo no en las ciencias sociales, en las ciencias blandas, sino por el contrario, las ciencias duras, ¿no? Donde todo es medible, donde todo se puede experimentar, donde a través de experiencias de laboratorio yo puedo llegar a resultados concretos. Y resulta que con las ciencias sociales no sucede esto. ¿Por qué? Bueno, porque el coso humano es particularmente inasible en este sentido. Vamos a estar trabajando sobre esto, pero como para que se entienda, digamos, en una primera mirada, perdón, pero estoy en teórico, no quisiera cortar, disculpas. Gracias. Si alguien me pregunta si algo me gusta o si algo me duele, si algo me angustia, si algo me alegra, y a continuación viene la pregunta, bueno, ¿pero cuánto? Es muy difícil poner una cuantificación a esas variables. ¿Le crees a tal o a cual político? Sí, no, ¿cuánto? ¿Querés a tu pareja, a tus padres, a tus hijos? Sí, ¿cuánto? ¿No? Es la típica perversión de la pareja que pregunta esto, ¿me querés? ¿Y cuánto me querés? No te lo puedo explicar. O sea, estás abriendo un eje de conflicto porque me estás haciendo una pregunta que es irresoluble. A veces los padres le hacen esta pregunta a sus hijos. Carne de diván. Señora, señor, no haga nunca eso. Pero estamos como conformados a buscar esa respuesta categórica, numérica, definitiva, que no se acomoda al mundo de lo social. Siguiendo con el recorrido de lo que va a ser la cursada de ustedes en esta materia, después hay como una primera parte que tiene como tres patitas, como si fuese una mesa de tres patas. Una es el racionalismo cartesiano, esa manera de aproximarse al mundo a partir de buscarle una explicación, poder comprender y aprender a través de la comprensión el mundo. Otra línea va a ser la de la fenomenología, que es una escuela que precisamente centra su atención en todo aquello que no es mensurable, el fenómeno de la existencia en sí mismo, lo que es inaprehensible, que es la vida, ¿no? Un frenesí, una ilusión. Y la tercera pata, que también se opone al racionalismo, se opone desde otro lugar, porque cuando uno habla de fenomenología o de existencialismo, que son como dos marcas alternativas para el mismo producto, según hablemos de autores franceses o norteamericanos, lo que estamos diciendo, bueno, la razón no es suficiente para explicar la experiencia humana.
Pero eso desde Occidente. Bueno, vamos a ver también qué es lo que sucede desde el mundo oriental con lo que es el pensamiento Zen, que también ataca directamente las bases del razonamiento. Se los planteo todo muy genéricamente porque después lo van a ir desarrollando, ¿no? Pero como para que tengan un panorama general. El punto central en el pensamiento Zen sería que si yo analizo un objeto, lo que estoy haciendo es desvirtuando ese objeto, porque para analizarlo lo que hago es romperlo, es separarlo en pedacitos y observar cada uno de esos pedacitos, pero por separado. El mejor modo de explicar la filosofía Zen tal vez sea ese símbolo que todos ustedes habrán visto alguna vez, que es el símbolo del yin y el yang. Dos gotas de colores contrapuestos que se entrelazan, cada una de estas gotas con un círculo del color contrario. Y un poco lo que esto explica es que todo es una unidad donde cada parte solamente puede ser explicada en función de su contrario, de su opuesto, y que en realidad ni siquiera tiene sentido hablar de opuestos, porque todo es una misma cosa. Entonces, sería lo contraanalítico, lo que en el momento en que yo lo rompo para comprenderlo, ya está, ya lo rompí, ya no es más lo que tengo que comprender. Lo que tenía que comprender lo perdí. Cuarto tema, van a ver propiamente psicología, por supuesto, se va a ver material de psicología freudiana, se va a ver material de psicología lacaniana, donde se van a analizar diferentes cosas, el concepto de inconsciente, ¿no?, que es lo central en Freud. Básicamente esta cuestión de me pasan cosas que a pesar de que me pasan a mí, las desconozco, porque están en un lugar que no puedo llegar a observar de una manera clara, que no puedo llegar a comprender. Y entonces por eso vamos a terapia, a tratar de desentrañar estas cuestiones, pero por más que desentrañemos, siempre va a haber un reducto que contenga cosas que no sabemos de nosotros mismos. ¿Por qué no las sabemos? Porque no queremos saberlas, porque no nos conviene, porque nos costó mucho enterrarlas ahí, ¿para qué las voy a desenterrar? Cuestiones que vienen desde nuestra más tierna infancia y bueno, va a ser muy divertido cuando vean cuestiones como el complejo de Edipo y esas cosas. Se van a ahorrar muchas horas de terapia, lo cual es bueno porque hoy la plata no alcanza para nada. No me hagan repetir la frase presidencial, por favor. Bien, pero hay otras cuestiones que, si bien están vinculadas con la idea del inconsciente, exceden el marco de una terapia individual, que tiene que ver con el hecho de que toda psicología, dice Freud, en algún punto es colectiva, es social. Lo que me pasa a mí, un poco nos pasa a todos. Porque, como les decía en el teórico anterior, uno plantea las ideas de sujeto y de individuo como si fuesen sinónimos, pero son todo lo contrario, ¿no? Y estamos sujetos como individuos, estamos sujetos a dinámicas que son sociales, y entonces todo lo que sucede en el mundo social está atravesado por ese inconsciente colectivo. Lo cual nos lleva a otra cuestión, que es la construcción de sentidos, que es otro de los ejes que ustedes van a ver con la escuela de Palo Alto, Gregory Bateson, Paul Watzlawick, gente como esa que estudió puntualmente problemáticas de las dinámicas relacionales. Paul Watzlawick tal vez sea el gran comunicólogo, el que arranca con la noción misma de comunicología.
y lo hace a partir de cuestiones que están relacionadas con la psicología social. La idea de que lo que llamamos realidad, ¿no? Y acá vuelve el sentido común. Cuando hablamos del sentido común, estamos como intuyendo que hablamos de una realidad objetiva, sólida, inalterable, preclara para cualquier persona que tenga tanto sentido común como el que tengo yo. Y esta gente va a decir, no, eso que llamamos realidad, en realidad es una construcción de sentido. Hay una realidad, sí, obvio que la hay, pero nosotros, en tanto testigos, lo que hacemos cuando atestiguamos algo es generar un relato que nos parece tan obvio que no lo ponemos en discusión, que somos inconscientes en la construcción de este relato, pero que ahí es donde está el por qué no nos entendemos. Porque cuando todos apelamos a nuestro sentido común, unos votaron a Massa, otros votaron a Milei, y no entiende uno por qué el otro fue capaz de votar eso que votó. Y algunos votaron a la izquierda y no entienden por qué los otros, ¿no? Y realmente hay algo como del orden de la sorpresa, de la incomprensión. Porque uno vota desde su sentido común, que es el menos común de los sentidos. Las pruebas están a la vista, de todos, y las consecuencias también. Hayan votado lo que hayan votado, digo, esto vale para todas las realidades políticas de cualquier lugar del planeta, donde se vote, por supuesto. Parte de esta construcción, o de estas construcciones, van a estar atravesadas también por la psicología lacaniana, que es una derivación de la idea de inconsciente, pero aplicada puntualmente al lenguaje. ¿Qué pasa cuando hablamos? Tiene mucho de semiótica, de la distinción que hay entre el significante y el significado al cual ese significante alude, pero que al mismo tiempo es algo diferente, ¿no? Y en el orden de la significación, que viene a completar la famosa tríada o terceridad de Peirce, veo caras así como de terror, pero a mí me pasó que yo cuando fui estudiante detestaba la semiótica, porque digo, ¿para qué? Y un día estaba dando clases y alguien me dice, es muy semiótico eso que está diciendo, profe, y ahí me amigué, porque me di cuenta que en realidad, cuando uno saca la semiótica de la abstracción y lo aplica a la línea de Verón, de la semiosis social, todo cierra, todo encaja. El sentido para mí, y yo trato de compartirlo con los demás, pero en esa operación suceden cosas que no son transparentes ni sencillas. Algo se pierde, algo se agrega, algo se metamorfosea. Bueno, y Lacan va a analizar qué es lo que sucede cuando uno habla y dice cosas en los procesos psicológicos, y sobre todo qué es lo que sucede con la representación del propio yo. Esto que decía también la clase pasada, yo, esa palabra tan chiquitita, tan cortita, apenas 2 letras, es probablemente la palabra más polisémica de todas. Basta que la diga una persona distinta de mí para que ya signifique otra cosa. Bueno, y en términos generales, este es el paquete de contenidos. Cada comisión después eventualmente agregará alguna que otra cuestión, pero esto es lo que van a ver como paquete en los prácticos. Y como les decía, no son temas separados, sino que están todos absolutamente interrelacionados. Saben que hay un libro de cátedra donde se tratan todos estos temas. Distintos docentes de la materia han abordado estos temas para ustedes, para facilitarles el recorrido, y además van a tener los textos originales de los autores que vamos a ir trabajando.
La mecánica puede variar según la comisión, pero básicamente van a tener un parcial globalizador, donde van a desarrollar los contenidos de la materia, y como ustedes saben, en el plan nuevo esta materia forma parte de la línea de investigación. Así que la otra calificación va a derivar de un trabajo de investigación que van a estar haciendo sobre distintos conceptos, pero fundamentalmente uno que es el de culturas afectivas, que ahora vamos a hablar un poquito de eso. Seguramente este trabajo se hará en grupo, va a decidir cada comisión grupos de cuánto. No somos una cursada particularmente nutrida, pero bueno, eso lo arreglan con sus docentes de práctica. Les decía que hay dos ejes que me va a interesar trabajar a mí a lo largo de los teóricos en los que coincidamos, que estén a mi cargo. Uno de esos ejes tiene que ver con esto del yo, de la construcción del yo, y otro de los ejes va a tener que ver con las culturas afectivas. Empecemos por el principio, que es lo que sucede cuando uno llega a un lugar, a un aula, por ejemplo, de la Facultad de Ciencias Sociales, y se presenta, dice su nombre, dice su edad, eventualmente dirá otros datos. A ver, por ejemplo,